Buenas tardes, mi nombre es Jesús Cisneros, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, carrera de Ingeniería Industrial. Vamos a ver los temas de estimación y tamaño de la muestra y de la prueba de hipótesis normal. La materia es Estadística Inferencial 1, Grupo 3Y, profesor Morales Ibarra Juan José. Capítulo 7, estimaciones y tamaños de la muestra. Estimación de proporción de una población. Definiciones. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción proporcional P. ¿Por qué no? Porque no está sesgado y es más consistente que el de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en sentido de la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrar alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza. Un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad de 1 menos la media que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional o suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también es llamado grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes del nivel de confianza son 90%, con un nivel de significancia de 10, 95% con un nivel de significancia de 0.5 y un 99% con un nivel de significancia del 0.1. La opción 95% es más común puesto que provee un equilibrio entre la precisión reflejada del ancho del intervalo de confianza y la confiabilidad expresada por el nivel de confianza. Interpretación correcta. Se tiene confianza del 95%. Un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes, un tamaño determinado y construimos intervalos de confianza correspondiente, el 95% de ellos incluirá realmente el valor de la proporción poblacional P. Un valor crítico es un número de línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen una mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error, denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestra observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error E también es llamado error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Es un poco de teoría sobre las definiciones. Vamos a ver el primer ejemplo. Es el ejemplo de selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 525 nacieron niñas. Inciso A. ¿Cuál es la estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método
XSort. La estimación de la proporción poblacional se puede sacar dividiendo el número de muestras, que son 525, entre el número de eventos, que son 574, y da una igual a 0.914. Y esa sería la estimación puntual de la proporción poblacional. Utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XSort. Aquí ya lo hice y me salió igual a la operación que hice acá arriba, me salió la muestra de proporción poblacional y aquí se rectifica que es 0.914. Ahora vamos a ver cómo sacamos esto para que nos dé el intervalo de confianza del 95%. Vamos a Minitab. Nos vamos a estadísticas. Estadística básica. Vamos a ver una proporción de datos resumidos. Y vamos a ver qué datos nos está dando. Nos está dando que el número de eventos es de 525. El número de ensayos es de 574. Aquí no se va a realizar una prueba de hipótesis. Todavía no vamos a ver eso. Están en problemas más adelante. Número de intentos. Nos pedía una igual, una proporción igual, hipotética, en exacta. Y nos pedía nivel de confianza del 95, que es lo que está por default. Y creo que sería todo. Le damos a aceptar. Aquí nos arrojó eventos. Son 525. Número de intentos. Ok. Número de intentos, que sería cada muestra que se hizo. Fueron con 574 bebés. Y los eventos son 525. La muestra de población proporcional es de 0.14, como ya lo habíamos hecho en la operación que hicimos. Y nos da el índice de confianza entre estas dos cifras. Esto quiere decir que si se hacen varios estudios, el 95% de esos estudios va a arrojar un resultado entre estas dos cifras. Este es el rango que tiene. No importa cuántos estudios se hagan, el 95% de esos estudios van a estar entre estas dos. Y es el mismo que tenemos aquí. Ahora vamos a calcular el siguiente problema. Dice, calcula el margen de error que corresponda a un nivel de confianza del 95%. Ok, nos vamos a Minitab otra vez. Vamos a estadística, potencia y tamaño de muestra. Queremos saber el tamaño de la muestra. Vamos a una proporción. La proporción es de 9.14, como lo habíamos hecho. 9.14.
punto 914. Y que ocupamos, queremos estimar el margen de error. Y aquí nos va a pedir el tamaño de la muestra, que si recordamos fueron 574 niños muestreados. Aquí está N. ¿Y cuánto nos pide de margen? Del 95% quiere. Entonces aquí le vamos a poner, aquí tiene 90, vamos a poner 95%. Aceptar y aceptar. Y aquí nos arroja el resultado. Aquí está el tamaño de la muestra. El margen de error límite inferior y el margen de error límite superior. Este es el margen de error, el inferior y el superior de una muestra de 574. Estos serían los márgenes inferior y superior, que es lo mismo que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que nos pedía? Que calcular el margen de error con un nivel de confianza del 95%. O sea que el 95% de las veces va a haber un margen de error entre estas dos cifras. Calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese 90%, el margen de error 1%, a un nivel de confianza del 95%. Ok, ahora nos está pidiendo lo contrario, el tamaño de la muestra. Entonces le damos control E. Vamos a poner en la proporción, nos está diciendo que 90%. Vamos a poner 0.9. Y aquí ocupamos el tamaño de la muestra. Y ahora nos pide el margen de error, que el problema nos está diciendo que sea de 0.01 o de 1%. 0.01. Y un nivel de confianza del 95, que ya está por default. Y aquí nos da el tamaño de la muestra con un margen de error. Si queremos que sea un margen de error de 0.01, el tamaño de la muestra tendría que ser de 3.786. Es el mismo resultado que tenemos aquí. Por eso aquí en este margen, aquí el tamaño de la muestra es 574 y el margen de error superior e inferior son estas cantidades. Si queremos que el margen de error sea exactamente 0.01 o 1%, con un nivel de confianza del 95% y que la proporción fuera 90%, el tamaño de la muestra tendría que ser de 3.786. Tendríamos que muestrear más gente. Aquí está otro ejercicio parecido, pero con otro ejemplo. El Genetics Institute realizó la prueba clínica del método XOR, diseñada para incrementar la probabilidad de conseguir un niño. Se realizó el método de estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales nacieron 127 niños. Ok, ¿cuál es la estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método XOR? Aquí es lo mismo, vamos a dividir el total de niños que nacieron con el total de las muestras que se hicieron, que fueron 152 bebés. De los 152 nacieron 127 niños, entonces 127 entre 152 es 0.835. Ok, ya tenemos eso. Es el mismo ejemplo, solo que en vez de niños es niños
con otros datos. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XORT. Ok, aquí vamos a hacer lo mismo, cambiando unos datos. Nos vamos a ir a estadística, estadística básica y vamos a ver una proporción. Aquí los números de eventos son 127. El número de ensayos en total fue 152. Opciones, una proporción hipotética y nos pide un 95%. Está bien, aceptar. Y aquí nos da el índice de confianza del 95%. Tiene que estar entre 0.766852 y 0.890643. Nuestra muestra proporcional de la población es de 0.835. Está entre estos dos márgenes. Y si hacemos una cantidad al azar de estudios como este, el 95% de esos estudios nos arrojarán una cifra que esté entre estos dos números. Y aquí vimos que esto está entre el 95% porque está entre estos dos números. Y pues es el mismo ejercicio que tenemos aquí. Así fue como lo sacamos. Ahora vamos al siguiente. Calcula el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Ok. Aquí el margen de error E. Vamos a potencia y tamaño. Quiere un 95%. Y vamos a calcular el error. 95. El tamaño de la muestra son 152. 95%. Nuestra proporción va a ser nos dio, ¿cuál era? 0.835. Y nos da el mismo resultado que tenemos acá. Nos da el tamaño de la muestra, son 152 muestras que se hicieron de diferentes niños y niñas. Margen de error va a estar entre el 600, el 0.0687 y 0.552. Ese va a ser nuestro margen de error que vamos a tener en una prueba con una confianza del 95%. Calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción fuese del 85% y el margen de error del 2%, a un nivel de confianza del 99%. Ahora nos está pidiendo el tamaño de la población.
Entonces tenemos que poner aquí el tamaño de la muestra. Si el margen de error fuera del 2%, acá nos pedía el 1%, aquí el 2%, 0.2%, y con una de confianza si la proporción de éxito fuese del 85%. Y la con nivel de confianza 99. Y aquí nos está pidiendo el 85%. La proporción. Punto 85. El tamaño de la muestra, si queremos tener un margen de error exactamente de 0.02%, tiene que ser el tamaño de la muestra de 2327 para tener solo un margen de error del 2%, que es lo mismo que tenemos aquí. Vamos con el siguiente tema. La estimación de la media poblacional de desviación estándar conocida. Objetivo es entender que la media muestral es la mejor estimación puntual para la media poblacional. Utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo utilizar ese tipo de intervalos de confianza. Saber si determinado tamaño es necesario de la muestra para estimar la media poblacional. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las muestras tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Ejemplo de pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de estimación obsoleta de peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, n igual a 40, y la media de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar por 26 libras. Calcule la mejor estimación puntual de peso de la población de todos los hombres. ¿Cuál es la mejor estimación de peso puntual del peso medio de la población? Pues aquí nos dice que la mejor estimación es la media poblacional. Como ya nos está dando el dato aquí, entonces 172, que es la muestra poblacional, la media poblacional, pues tenemos el resultado que son 100.72 libras. Y aquí nos lo rectifica cuando hacemos el intervalo de confianza, nos da la media, que es la misma. Ahora vamos a ver cómo hacer el intervalo de confianza del 95%. Nos vamos a estadística básica, muestra Z1, datos resumidos, tamaño de muestra son 40, la media muestral que es 172.55 libras, la desviación estándar que también nos la dieron, que es 26. No vamos a realizar ni una prueba de hipótesis, así que quitamos esto. Y el 95% quiere. Entonces aquí le ponemos 95. Y aceptar.
Y aquí nos arroja la media, el número de eventos de muestreo, perdón. Error estándar de la media es de 4.11. Y el intervalo de confianza del 95%. El 95% de los estudios va a arrojar un número entre 164.49 y 180.61, como este. La media está entre estos dos intervalos, que es lo mismo que tenemos aquí. Ok, bueno, vamos con el siguiente. Calcula la muestra, el tamaño de la muestra necesario si deseas tener un margen de error de 5%, la desviación estándar de población es 26 y el nivel de confianza 95. Vamos a ver el margen de error, el tamaño de la muestra. Ok. Entonces es estadística, tamaño de la muestra y potencia. Aquí vamos a ponerle el parámetro, vamos a poner la media normal. En desviación estándar tenemos que es 26. Vamos a ver el tamaño de la muestra y nos pide cuánto de error. Va a ser 5. De 5%. Muy bien. Y quiere un 95%, creo. ¿Cuánto quiere? Sí, de confianza. Y asumiremos que conocemos la desviación estándar. Aceptar. El tamaño de la muestra es de 604 para tener un margen de error exacto de 5. Y aquí está el método que se usó como parámetro la media, una distribución normal, desviación estándar de 26 y 95% de confiabilidad. Ejemplo de conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria de 50 adultos que incluyen hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos. Cada persona, la media muestral es de 4.63. La desviación estándar poblacional de los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. ¿Cuál es la mejor estimación a la media? Como leímos anteriormente, la mejor estimación puntual es la media muestral, que ya no la da aquí, 4.63. Construir un intervalo de confianza del 99%. Ok, lo vamos a crear rápidamente. Estadística básica. Y Z1. Nomás vamos a cambiar que son 50 aquí, 50 muestras. La media de la muestra es de 4.63. Desviación estándar conocida 0.54. Y quiere un 99 si no me equivoco. Sí. 99% de confianza. Aceptar. Y aquí tenemos el intervalo de confianza al 99%. Y aquí tenemos la media, que sí está entre estos dos intervalos. O sea que el 99% de los estudios que se hagan siempre van a estar entre 4.4333 y 4.8267. Es el mismo resultado que tenemos aquí. Vamos con el siguiente problema. Calcule el tamaño de la muestra necesario para obtener si queremos un margen de error del 0.25%, la desviación estándar y 99 de confianza. El tamaño de la muestra. Conociendo la media.
desviación estándar 0.54. Tenemos el tamaño de la muestra con un error de 0.25. De 0.25. Y como un 99% de nivel de confianza. Aceptar y aceptar. El tamaño de la muestra debe ser de 31 para tener un margen exacto de 0.25. El mismo que el resultado que nos dio aquí, es el que tenemos aquí. Aquí está el método que se utilizó como parámetro la media, el nivel de confianza. Sigamos. Estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida. Definiciones. Cuando se desconoce la desviación estándar se utiliza el método de distribución students en una vez distribución normal, suponiendo que los que cumple con los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Dice que las propiedades de la distribución de T de student. Vamos a ver cuáles son las propiedades. La distribución de T de students es diferente a los distintos tamaños de muestra. La distribución T-student tiene la misma campana simétrica que la distribución estándar, pero refleja mayor variabilidad, con distribuciones más amplias, de lo cual se espera con muestras pequeñas. La distribución T-student tiene una medida T igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una medida de Z igual a 0. La desviación estándar de distribución de T-student con el mayor de las muestras, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución estándar, que es desviación estándar igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra se vuelve más grande, la distribución de T-student se acerca más a la distribución estándar normal. Elección para las distribuciones de Z y T. Utilice la distribución Z cuando la desviación estándar conocida y la población distribuida normalmente. Distribución estándar conocida y en eventos menor a 30. Ok. Ejemplo de de peso de basuras. Conjunto de datos. Este archivo anexo incluye los pesos de libras en basura y desechados provenientemente de 64 hogares. Calcule la estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Al hacer el punto B, aquí nos va a dar el punto A también. Por eso se repite aquí. Entonces vamos a hacer la B y nos va a dar, arrojar el peso medio de la población, o sea, la media. Construir un intervalo de confianza del 95% para la basura. Ok, muy bien. Entonces nos vamos a Minitab. En estadística básica y T1. Muestra T1. Aquí podemos dar datos resumidos o como ya tenemos los de estos, nomás tengo que cambiar de pestaña donde tengo aquí los datos. Otra vez, estadística básica T1. Vamos a agarrar los datos de una columna. Medida hipotética. Aquí no vamos a realizar una prueba de todo. No realizamos esto. Solo queremos una media hipotética con el 95% de confianza.
Y nos da este resultado, que es el mismo que tenemos acá. Son los 64 hogares. Esta es la media que tenemos, que es la misma que nos da entonces con esto se resolvería el primer ejercicio. 27.44, eso sería la media del peso medio de la basura de las 64 hogares. La desviación estándar de 12.46 nos está dando, y el rango o intervalo de confianza más bien para la media. Y si nos damos cuenta, nuestra media sí está en el intervalo de confianza del 95%, es 27.44. Está entre 24.28 y 30.64. Sigamos con el siguiente ejercicio. Calcula el tamaño de muestra necesario para tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.64 libras y un nivel de confianza del 95%. Ok, nos vamos a estadística. Ponemos el tamaño de la muestra. Vamos a estimar con la media. Estimar el tamaño de la muestra. Desviación estándar que nos da. El ejercicio es de 13.65. Ok, 13.65. Y con un error nos dice el ejercicio de 3. Y confianza del 95. Control E. .3. Aceptar, aceptar. Estimar el tamaño de la muestra. Ok, aquí vamos a darle control E. 13.65 con 0 por... Y aquí está nuestro tamaño de la muestra que tendría que ser. Vamos a ver el siguiente ejercicio de dígitos de pesos al nacer. Una muestra aleatoria de pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 31,03 y una desviación estándar de 696. La mejor puntuación, la estimación puntual de peso de la población siempre es la media poblacional, que aquí ya nos la está dando, entonces es 31,03. Construye intervalos de un intervalo de confianza del 95% para los bebés al nacer. Estadística básica. T1.
Y aquí, como no tenemos los datos en la columna, vamos a ponerlos tamaño de la muestra. $186. La media es 31,03. Desviación estándar 696. Con un margen del 95%. Y aquí tenemos nuestro resultado, que es el mismo que tenemos acá. Nuestra media es 31,03.0. Disculpa. Y está entre nuestro margen, nuestro intervalo más bien, del 95% de la media. Y el 95% de las veces que se haga siempre va a estar entre 3002.3 y 3203.7. Ahora vamos a calcular el tamaño de la muestra. Si se tiene un margen de error del 10%, la desviación estándar poblacional va a ser de 465 gramos y un nivel de confianza del 95%. Vamos a calcular el tamaño de la muestra. Nuestra desviación estándar dice que es de 465. Tenemos el tamaño de la muestra, margen de error del 10 y 95. Margen de error del 10. Aquí está. Tenemos un margen de error del 10. Entonces el tamaño de la muestra tendría que ser de 8309. Si queremos exactamente un margen de error del 10% con un nivel de confianza del 95%. Estimación de la varianza poblacional. La distribución de la probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza por una estimación estándar o una varianza poblacional. Para la estimación de chi se necesita el siguiente criterio. Grados de libertad n-1. Aquí tenemos las propiedades y tenemos un ejemplo. Vamos a verlo. Utilice las calificaciones de crédito y construir un intervalo de confianza del 95% para todas las calificaciones. Ok, entonces nos vamos. Aquí tengo ya los datos. Calcule la estimación puntual. Ok, entonces nos vamos a estadística. Estadística básica. Una varianza. Datos de una columna. Vamos a agarrar las calificaciones. No se realizará una prueba de hipótesis.
Opciones 95%. Y aquí está, es lo mismo que tenemos aquí. Aquí nos pedía la desviación estándar puntual, es 92.2. Aquí también 92.2. Y también nos da la respuesta del segundo, que es con un 90, que es el intervalo, 81.0 y 107.1. Para la desviación estándar usando chi cuadrada. Y nuestra desviación estándar en este caso sí está entre el 95% de los casos. Entonces nos pasamos al inciso C. Calcula el tamaño de la muestra en serio para tener un margen de error del 10% y una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza de... Nos está pidiendo el tamaño de la muestra. Nos vamos a estadística, potencia y muestras. Aquí vamos a ver con la desviación estándar normal, porque es el dato que tenemos. Estimar tamaño de la muestra, margen de error de 10. La desviación estándar que nos dio es de 92.2. Es en el otro, pero aquí nos está pidiendo una desviación estándar de 75 puntos. Entonces aquí va 75 y un nivel de confianza de 95, que creo que es el que tenemos. Ok, aceptar. Entonces, para tener un margen de error de solo 10, el tamaño de nuestra muestra tiene que ser de 140, al igual que lo hicimos aquí. Vamos con los siguientes ejercicios. El consumo de energía de una casa. Aquí nos está pidiendo la estimación puntual de la desviación estándar y el intervalo de confianza, que se resuelve con un solo ejercicio. Entonces aquí tenemos los datos. Nos vamos a estadística. Una varianza. Vamos a tomar los datos de una columna. Vamos a cambiar esta por los consumos en kilowatts. No, nos pide el 95% también. Y aquí está. Aquí tenemos nuestra desviación estándar para responder esta pregunta. Y aquí tenemos nuestro intervalo para resolver la segunda pregunta con un 95%. Y están tomando en cuenta el método de Bonnet y de chi cuadrada. Y los dos encajan nuestra desviación estándar que nos está dando. Ahora calcula la muestra necesaria que si se desea tener el margen de error de 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts por hora a un nivel de confianza del 90. Ok, vamos a ver cuánto ocupamos tener para tener ese 10%, creo, de error. Sí, 10% de error. Entonces tenemos la desviación estándar, que en este caso va a ser de 250 con un 10% y un nivel de confianza del 90. Opciones, aquí 90. Aceptar. Nuestra tamaño de muestra tiene que ser de 921 para que haya un margen de error de solo 10. Así como me dio aquí. Aquí vamos al capítulo 8, que son los fundamentos de la prueba de hipótesis. Y aquí hay un breve resumen. Aquí nos encontramos con dos tipos de hipótesis, la nula y la hipótesis alternativa. Esta es la afirmación de que un parámetro aproximado es igual a un valor establecido. Se prueba de forma directa y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. El parámetro de la hipótesis alternativa tiene un valor que difiere de la hipótesis nula usando los valores mayor o menor o bien igual. Aquí están los métodos de la hipótesis, los tres tipos de hipótesis de dos colas que critica. La región crítica se encuentra entre dos regiones de la curva, la cola izquierda, la región izquierda de la curva
y la cola derecha que se encuentra en la región derecha de la curva. La conclusión inicial siempre será: se rechaza la hipótesis nula, no se desecha o no se rechaza la hipótesis nula. Aquí está un criterio de decisión. Si el valor de P es mayor o igual, mayor o menor a nuestro nivel de significancia, se rehace la hipótesis nula. Y si el valor de P es menor a nuestro nivel de significancia, no se hace la hipótesis nula. Aquí vamos a ver un ejemplo con unas bombas de gasolina. Ok, vamos a ver lo que nos pide aquí. Nos pide que la actitud de bolas de la gasolina de la ciudad, autoridades especialistas examinaron las bombas y encontraron 1.299 no eran precisas y 5.686 bombas eran precisas. Utilice el nivel de confianza de 0.1 para someter la prueba de afirmación de que al menos el 20% de las bombas de gasolina de esa ciudad son precisas. Vamos a compresarlo en Minitab. Nos vamos a estadística. Estadística con una proporción. Datos resumidos. En este evento eran 1.299. Y los ensayos es la suma de los dos, que en este caso serían 6.985. Vamos a poner la prueba de hipótesis del 20% como lo pide. Y aquí dice que son menos del 20%. Entonces aquí vamos a decirle que es menor. Menor según nuestra la hipótesis. ¿Y qué más? Y nos pide una significancia del 0.1%. Entonces quiere decir que va a ser del 99%. Porque 99 más 0.1 pues son el 100% de posibilidad. Y aceptar. Y aquí tenemos lo mismo que tengo acá. Nuestras estadísticas descriptivas, que es el número de eventos, número de muestra, perdón, el número de eventos, la muestra de P y el límite superior del 99% de P. La hipótesis nula del igual al 2% y la hipótesis aleatoria que es menor, perdón, al 0.2%. Valor de P es de 0.2. Y así tendríamos nuestra hipótesis comprobada. Los ensayos de un experimento con polígrafo, el 98 resultados, 24 casos de los incorrectos y 74 de los correctos. Según experimentos realizados por investigadores, se utiliza un nivel de significancia del 0.5 para someter la prueba de afirmación que el tipo de resultado de polígrafo son correctos el 80% de las veces. Ok, aquí vamos a cambiar los datos solamente. Nos está pidiendo 24 y 98, sería el total de ensayos. 94.
Y los correctos queremos que son 74. Nos pide el 80%. Entonces aquí va a ser 80. Aquí nos pide el 0.5, o sea que va a ser el 95% de confianza. Y aquí muy importante, nos dice que es menor. Entonces está bien. Proporción menor a proporción hipotética. Y aquí nos da el mismo resultado que tenemos aquí. En los eventos, el total, la muestra de pi, el valor de pi value, el límite superior de p, y nos dice que el resultado de los polígonos son correctos el 80% de las veces. Y aquí le pusimos que era menor. Entonces tenemos lo suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que es mayor, no es menor. Una prueba de hipótesis con desviación estándar. Requisitos: conocimiento de la desviación estándar, tamaño de la muestra sea menor a 30 y el tamaño de la muestra sea mayor a 30 si los datos cumplen con la decisión de la normatividad. Vamos a hacerlo rápidamente. Dice que ok. Entonces tenemos estos datos. Vamos a ir a Minitab, a estadística de muestra Z1. Datos resumidos. Van a ser 40 aquí, que es el tamaño de la muestra. Y la media de la muestra son 172.55. La desviación estándar 26. Vamos a realizar una hipótesis con 166.3 y queremos el 95%. Y aquí dice que nuestra hipótesis alterna es mayor, entonces va a ser esta. Y aceptar. Y aquí tenemos nuestra respuesta, que es la misma que tenemos aquí, con el número de muestras, la media, el error, límite inferior para la media del 95%, la desviación estándar conocida. Dice que la hipótesis nula de la media es igual a, con respecto a la media, es igual a 163.3. Y la hipótesis alterna dice que es mayor más 100.63. Aquí tenemos nuestro valor de P con el cual nos podemos guiar y rechazar la hipótesis. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es con respecto, dice con respecto a las latas de Coca-Cola. Vamos a realizarlo en Minitab de Z1. Tamaño de la muestra son 36. La media es 12.19.
Desviación estándar. 0.11. 0.11. 0.11. La media hipotética, lo que ellos proponen de hipótesis es que son 12 de 12 onzas. Entonces aquí va a ser 12. Y también lo que dice aquí es del 99%, porque dice que el nivel de significancia es de 0.1, o sea que es del 99%, el nivel de confianza. Y dice que su hipótesis afirma que es igual. Ok, aceptar, aceptar. Y aquí nos dan su resultado. Aquí podemos ver la hipótesis. Dice que debe ser igual a 12 o que no es igual a 12, entonces se va a rechazar por el valor de P de 0. Y vamos con el siguiente. Prueba de una afirmación respecto a una media y desviación estándar desconocida. Objetivos: tamaño de la muestra sea mayor a 30 o el tamaño de la muestra sea menor a 30 si los datos cumplen con la normatividad. Excesos de velocidad. Aquí tenemos una muestra aleatoria simple de 40 velocidades. Vamos a realizar este ejercicio. Estadística básica. T1. Datos resumidos. La muestra es de 40. Nuestra media es de 68.4. Nuestra desviación estándar es de 5.7. Vamos a realizar la hipótesis suponiendo que hay un 65% y un nivel de confianza de 95 y que es mayor. Y aquí tenemos nuestro resultado, que es el mismo que está acá. Tenemos el número de eventos, la media, nuestra desviación estándar, nuestro error de la estándar de la media, nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis alterna, nuestro valor de P con el cual podemos rechazar las dos porque no es mayor ni es igual al valor de P. Vamos con el siguiente. Se obtiene una muestra aleatoria de las siguientes emisiones de gas de invernadero: 32 automóviles. La muestra tiene una de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08. Hay que utilizar un nivel de significancia de 0.5, que quiere decir que es el 95% de confianza. Y esta es nuestra hipótesis, que es menor. Hay que realizarla entonces. Podemos a control E, tamaño de la muestra, 32, media de la muestra, 7.78, desviación estándar, 1.08. Nuestra hipótesis o la que plantea el problema es que 0 es menos de 8.5. Y aquí que es menos. Y nivel de... ¿Está bien? Todo. Y aquí tenemos 32 de número, media,
Y si nos fijamos es el mismo que tenemos acá. Tenemos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa, la cual dice que una es igual a 8.5 y la alterna dice que es menor a 8.5. El valor de P es de 0, así que se rechazan las dos. Prueba de afirmación respecto a una desviación estándar de una varianza. Los requisitos: la muestra aleatoria simple y la población de una distribución normal. La muestra aleatoria simple de 40 hombres dice: resultado de desviación estándar de 8.3 latidos por minuto. El rango normal de adultos suele reportarse entre 60 y 100 por minuto si la regla práctica de desviaciones. El resultado estándar de 10 latidos utilice una significancia de 0.5, o sea que es el 95% de confianza. Dice que es mayor a 10 latidos ellos. Entonces vamos a comprobarlo. Estadística, una varianza. Vamos a desviación estándar de la muestra. Tamaño de la muestra es 10. Y número, perdón, es 40. Se hizo 40 hombres. La desviación estándar es 11.3. La desviación estándar muestral. Desviación dice que es 11.3. Nivel de confianza 95 está bien. Esta dice que es mayor. Aquí es 10 porque es lo que está suponiendo la hipótesis. Y aquí tenemos el resultado, que es el mismo que tenemos aquí. Con nuestra varianza, nuestros números, nuestro resultado, que es la misma prueba que se hizo, con un valor de pi de 115, 0.115. Aquí dice que es igual a 10, entonces rechazaremos la nula y tomaremos la alterna, porque dice que es menor. No es mayor a 10, se rechazan las dos. Entonces vamos al siguiente. Dice que los exámenes de los grupos de estadística del profesor tienen una calificación con una desviación estándar igual a 14.1. De sus últimos grupos, 27 calificaciones de exámenes con una desviación estándar de 93.3, se utiliza el nivel de significancia de 0.1 para someter la prueba de afirmación de este grupo. Tiene variaciones de otros grupos anteriores. Ok. Vamos otra vez a de variancias. Entonces tenemos que la desviación estándar y 27 calificaciones. Una desviación estándar de la muestra 14.1. Dice que el valor 9.3, según ellos, es su hipótesis. Vamos a comprobarla. Quiere el 99% de confianza, ya que el nivel de significancia es de 0.1. Y aquí dice que es menos. Entonces va a ser menos la desviación estándar hipotética. Y tenemos nuestro resultado. Y pues aquí ya vemos que es igual a, dice que la hipótesis nula es 14.1 y la hipótesis alterna dice que es menos a los grupos anteriores de 14.1 y se puede aceptar como la hipótesis alterna. Y eso sería todo de mi parte. Gracias.